ahí apagado, hay algún bacilo metabólicamente inactivo que empieza a producir lesiones nuevas. Eso es una tuberculosis, una reactivación endógena, que es muy frecuente en estos pacientes. O un HIV, por ejemplo, bajó mucho su CD4, está con defensa muy baja, entonces hace una reactivación de un foco endógeno previo. Lo que más vemos en adultos es la reinfección, no tanto la reactivación de un foco endógeno, sino la reinfección. Se puso en contacto con un bacilífero y de esa manera, un tecito, dale, dale. Ese bacilífero lo contagia y es una tuberculosis de reinfección. No sé si está la respuesta hecha. Sí, sí, muchas gracias. Mi profe, cuando se refiere a que el paciente se cura, es que, digamos, deja de tener la enfermedad, pero siempre tiene la infección latente, digamos. No, deja de tener la enfermedad y aparte es como que limpió, no hay secuelas, porque siempre van a quedarles secuelas tuberculosas, siempre va a quedar, es como que el pulmón es muy botón y que cuenta lo que pasó, las lesiones van a quedar, pero sin actividad, hizo un tratamiento completo y se curó, no contagia más. Es raro que se reactive si hizo un tratamiento completo, es muy raro, puede pasar, uno nunca tiene la certeza de que mató todos los bacilos, pero hizo un tratamiento completo y en teoría eliminó los bacilos, en teoría. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No estoy en casa, así que no tengo para mostrarles, se los debo para la próxima, no tengo para mostrarles la fichita para llenar a tuberculosis, pero se los voy a mostrar, se los voy a dar cuando nos veamos, así les sacan fotocopias, pero no estoy en casa porque me agarró la clase en otro lado. Si no, se los daba, pero no tengo nada acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Una no sé quién de ustedes me preguntó al final de la clase, que a mí me gusta que me hagan las preguntas en el momento, para todos, para que todos escuchen, me dijo, ¿cómo es el tratamiento de la neumonía? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de la neumonía? Porque habían estado en el Iturraspe y les habían dicho que con 5 días de antibióticos, si dejaba hacer fiebre ya estaba. Depende del antibiótico que ustedes usen. En general, si usamos, por ejemplo, amoxicilina clavulánico, más clarito, son 7 días de tratamiento. Si usamos acitromicina sola, son 5 días, porque la citro se da durante 5 días, 500 miligramos cada 24 horas para neumonías. Dale, dale. Te aviso, vos venís. Gracias, Luz. Gracias. Así que el tratamiento estándar es de 7 días a 10 días en algunos pacientes. Acitromicina la damos durante 5 días, 500 miligramos cada 24 horas. No sé si está aclarada la pregunta o si alguien tiene alguna otra duda. Profe, Sí, una pregunta. Si hago una vaciloscopía, al inicio me da la vaciloscopía positiva. A los 2 meses de tratamiento le vuelvo a hacer la vaciloscopía y me da negativa. Al finalizar, en el 6.º mes, ¿le vuelvo a pedir vaciloscopía o no? No, ya no va. Es lo más probable es que no tenga catarro ese paciente. Ahora le puedo sacar el barbijo porque me quedé sola. Lo más probable es que no tenga catarro ese paciente. No, ese paciente va como un violín, porque ya tengo a los 2 meses vaciloscopía negativa, entonces no necesito, excepto que el paciente me diga, doctora, no, empecé con tos, con expectoración mucopurulenta, tengo catarro, excepto que haga fiebre de origen desconocido, excepto que aparezca otra condición clínica que me obligue a hacer vaciloscopía, o bien, si no tiene catarro, un lavado bronquial para poder tener más rédito y poder juntarle catarro. Todo es dinámico y depende de cada paciente en particular. ¿Está? ¿Entendido? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta?
Por ahí, profe, nombra mucho la streptomicina y usted había dicho que ninguna droga se usaba en el embarazo. Y yo tenía Ajá. dudas si yo leí que sí, que esa estaba contraindicada. Bueno, lo que pasa es que actualmente no usamos más la streptomicina, como primera elección. Sí, por ahí como droga alternativa, si han tenido un RAFA, un efecto colateral feo, un efecto importante de las drogas antituberculosas, bueno, necesitamos usar streptomicina o amicacina que están contraindicadas en el embarazo, pero en general no la usamos. El tratamiento estándar es isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, y después, en la fase de continuación, isoniazida, rifampicina. Pero en general no usamos la strepto, que está contraindicada en el embarazo, sí. Obviamente que no la vamos a usar nunca de elección. Recuerden que la usamos únicamente cuando tenemos un efecto colateral de las otras drogas y no podemos usarlas. Con respecto al movimiento del hepatograma, que nosotros hacemos controles en los pacientes con tuberculosis, no es lo mismo que haya movilizado un poco las transaminasas, la TGP y la TGO, que tenga intolerancia o hepatitis por drogas antituberculosas. Es totalmente distinto. Que movilice un poquito las transaminasas no quiere decir que tengamos que suspender las drogas antituberculosas. Si suben a rangos de hepatitis a valores muy altos, sí, en ese caso sí, o si el paciente las sube las transaminasas acompañados de náuseas, vómitos, intolerancia digestiva, en ese caso sí la suspendemos. ¿Y cómo empezamos nuevamente a dar la medicación? Suspendemos todo el tratamiento antituberculoso, se aparecen náuseas, vómitos, elevación de las transaminasas, y empezamos de a una de las drogas, de a poquito, como les conté en el caso de la tuberculosis esa, de la chica que había tenido el DRES, de a dosis mínimas vamos subiendo las dosis. Lo mismo pasa con las alergias que podemos tener. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, hoy la vi a la paciente que les conté que tiene la bebé de 9 meses, que está muy bien. La bebé está haciendo la quimioprofilaxis, subió de peso, y la mamá también subió de peso, de 46 kilos que tenía cuando empezó el tratamiento para tuberculosis, ahora está en casi 50 kilos. Ella está tomando todo ajustado a su peso. Cuando van subiendo de peso, le vamos cambiando la dosis, o sea que cuando llega a 50 kilos, le puedo subir la dosis todavía de la medicación, vamos ajustándolo según el kilo de peso. Y también la vi a la chica de la taquicardia, que está mucho mejor, hoy ya estaba en 100 la frecuencia cardíaca, estaba con una muy buena ventilación y muy buena tolerancia al tratamiento. Así que bueno, me acordé de ustedes cuando las vi a estas dos pacientes. ¿Alguna otra duda, chicos, de tuberculosis, de la clase de neumonía, que me quieran preguntar? No, nada, silencio total, nadie habla, nadie dice nada. Ustedes me preguntaron que quién les iba a dar clase de POC y de asma, ¿no es cierto? Cuando me fui los otros días. Sí, profe. Bueno, les va a dar el doctor Maillo, probablemente la semana que viene le toca a él, y la otra semana, yo les había invitado la semana que viene al Hospital Sayago, pero no se va a hacer la semana que viene porque hay un problema grosso con los turnos, tenemos un montón de turnos dados, así que yo les voy a avisar, si ustedes quieren ir al hospital, es la otra semana, el otro martes, la charla de tuberculosis, ya les digo qué día, perdón, la charla de cesación tabáquica, ya les digo qué día. Creo que va a ser el martes 7 de junio. Yo les voy a avisar, si yo tengo que dar esa clase en el hospital, los invito a ustedes a concurrir al hospital y vamos a hablar de cesación tabáquica y qué podemos hacer con nuestros pacientes cuando quieren dejar de fumar. Si les interesa, les aviso, y les aviso mediante Florencia, pero no es la semana que viene, no se vayan a ir hasta el hospital porque no
no es el 31, porque hay muchos problemas con los turnos. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Estamos? ¿Quieren que repasemos algo más de neumonías? La clase de Maillo fue clara. ¿Necesitan alguna otra exposición de neumonías? ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo busco algo más para darles ahora, otro tema. Yo tengo mi clase de neumonías preparada, que, a ver, espérenme un poquitito, Sadi. Que les quería comentar. Bueno, ahora voy a ver si puedo compartir pantalla con ustedes. No estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, No, profe. No. ahora pongo ahí compartir pantalla, compartir, y vengo acá. Ahí estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno, escúchenme. Si es muy repetitivo lo que les dijo el doctor Maillo, ustedes avísenme. Quiero poner presentación, a ver acá. Presentación, así lo vemos en pantalla completa. Ahí está. Me cortan, me interrumpen, porque es importante que ustedes tengan bien claro el manejo de las neumonías. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que uno hace tanto hincapié en esto? Se ve mucho en el hospital, profe, también. Es una patología sumamente frecuente, como vos dijiste, a pesar del COVID, que desplazó un poco, por ejemplo, la gripe. En el 2020, 2021 no tuvimos tanta epidemia tipo gripe, pero sí tuvimos neumonías, lo vemos durante todo el año. Y como les dije en la clase que estábamos charlando de tuberculosis, el manejo de la neumonía cambió mucho y mejoró muchísimo con las guías actuales, porque antes la mortalidad era mayor todavía. Como dice acá la diapositiva, la atención primaria del enfermo con neumonía es muy importante para la evolución del proceso. Cuando nosotros detectamos una neumonía, elegir qué hacemos con este paciente es importantísimo para ver cómo evoluciona este paciente. Si nosotros nos equivocamos de inicio, vamos a condenar al paciente a que realmente tenga una evolución mala, una muy mala evolución. ¿Estamos? La incidencia habitualmente es de 2 a 15 casos cada 1000 habitantes, y es más elevada en los mayores de 65 años. El 75% de las neumonías diagnosticadas se atienden en el servicio de urgencia, donde ustedes van a trabajar, donde ustedes van a recibirse, van a empezar a trabajar en los servicios de emergencia, van a ir a la casa de los pacientes, van a trabajar en los servicios domiciliarios. Ahí ustedes van a empezar a tener contacto con las neumonías. Entonces, por eso es tan importante que ustedes las diagnostiquen como corresponde y tomen digamos, el carril orientado al mejor tratamiento para el paciente. Fíjense, representa el origen de la mayoría de la sepsis y del shock séptico que hay en terapias intensivas diagnosticados, son por neumonías. ¿Estamos? ¿Esto ahora va repetitivo lo que les dijo Maillo o no? ¿Recuerdan la clase de él? ¿Recuerdan su clase? ¿Es una repetición lo que les estoy diciendo o les hace bien que volvamos sobre esto y lo volvamos a ver? Díganme ustedes, porque a lo mejor Sí, dicen, no, profe, ya sirve. estamos cansados de neumonía. Sí, profe, sirve. Por eso, me parece que está bueno tener otro espacio para neumonías, porque es muy importante, y también podemos ir viendo otras cosas. ¿Estamos? ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Sí. Bueno, en cuanto a la etiología, ustedes ya lo tienen re claro. ¿Por qué? Porque esto está escrito en todo y está publicado en todos lados. Acuérdense que
no identificamos el germen en la mayor parte de los casos. O sea, hacemos tratamiento empírico inicial. A la cabeza va de los aislados, cuando se pueden aislar los casos, el Streptoneumoniae va a la cabeza. Pero en la mayor parte de los casos no tenemos la etiología del germen que produjo la neumonía. Son el Streptoneumoniae, los atípicos, Mycoplasma y Clamidia, Legionela en algunos países más que en otros, el Haemophilus influenza, más que nada en los pacientes con asma, en los pacientes EPOC, el Haemophilus influenza también va a la cabeza, pero nunca le gana al Streptoneumoniae. El Staphylococcus aureus en algunos pacientes especiales, las enterobacterias en otros pacientes especiales, los virus en un alto porcentaje, y las infecciones mixtas en un gran porcentaje de los casos. Las características del paciente nos hacen pensar, como ustedes vieron en la clase, en diferentes gérmenes. O sea, ¿qué paciente tenemos enfrente? Ustedes los van a llamar, vayan a ver un domicilio y van a ver un determinado paciente, y ustedes tienen que hacerse un esquema mental de qué gérmenes pueden estar produciendo una neumonía según el paciente que tienen enfrente. O ustedes están de guardia y les llega un paciente con una infección determinada y ustedes tienen que pensar en los gérmenes potencialmente productores de neumonías para elegir el antibiótico inicialmente. Pacientes ancianos que están en un geriátrico, que les va a pasar, los llaman de un geriátrico porque hay un paciente con fiebre, un viejito tosiendo. Bueno, primero también Streptoneumoniae, pero pensar también en hemófilos, en Staphylococcus aureus, más que nada si hubo una epidemia de gripe en el instituto donde ustedes están yendo. También los bacilos gram negativos, porque los viejitos se broncoaspiran y pueden tener bacilos gram negativos. Pseudomonas aeriginosas en los viejitos postrados, que a lo mejor tienen escaras, Clamidia pneumoniae y anaerobios. Esos son los gérmenes que producen neumonía en los pacientes ancianos que están en geriátricos. En los pacientes con EPOC o tabaquismo, Streptococcus neumonía de la cabeza, pero no olvidarnos entonces del Haemophilus influenza y de la Clamidia pneumoniae. Pacientes con bronquiectasia, fibrosis quística, pueden ser pacientes que tengan bronquiectasias no fibrosis quística o pacientes con fibrosis quística, pensar en Pseudomonas y pensar también en Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque muchas veces son pacientes que ya son portadores de Pseudomonas, porque ya están colonizados, porque estuvieron internados y adquirieron la Pseudomonas en la internación y son colonizados con Pseudomonas. Entonces este paciente, si ustedes lo internan en terapia o en el piso, tienen que cubrir Pseudomonas y tienen que cubrir también Staphylococcus aureus, pero tienen el franco antecedente de haber estado hospitalizados, de tener a lo mejor colonizaciones con Pseudomonas que se lo cuentan a ustedes, que les dicen, yo estoy recibiendo un antibiótico inhalado contra Pseudomonas porque ya tuve Pseudomonas. Eso en la historia clínica, en el interrogatorio, aparece y salta. ¿Me siguen, chicos? Sí. Entonces, en este caso, se reemplazaría el Streptococcus pneumoniae, porque en los otros casos es el primero siempre. Siempre, pero en este caso, tener en cuenta, si el paciente nos cuenta que está colonizado con Pseudomonas, si el paciente nos cuenta que estuvo hospitalizado, cubrir Streptoneumoniae, pero también elegir una droga que también cubra Pseudomonas. Por ejemplo, ceftazidima, amicacina, usamos una asociación siempre para Pseudomonas, preferimos usarla, una cefalosporina de tercera antipseudomona que también va a cubrir a una Streptoneumoniae, podemos elegirla, o una ciprofloxacina o levofloxacina que va a cubrir Streptoneumoniae y que también va a cubrir a la Pseudomonas. ¿Estamos? Y el Staphylococcus aureus
muchos chicos con fibrosis quística ya están colonizados con Staphylococcus aureus, y en ese caso, ver si el paciente tiene algún antibiograma previo, ver si tuvo una vez una internación y requirió, por ejemplo, vancomicina, porque quiere decir que ha tenido contacto con un estafilo meticilino resistente. Bueno, los internos en las cárceles, los de las cárceles, no se olviden, obviamente, el Streptococcus pneumoniae, no se olviden lo que charlamos de la tuberculosis, que pueden tener tuberculosis y que puede ser el debut de una tuberculosis, estamos en una infección respiratoria. Los que tienen contactos con pájaros, aves, animales de granja, la clamidia psittaci, las epidemias de gripe, de COVID, las neumonías virósicas, el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, una boca en mal estado, una boca séptica, o un paciente que se aspiró, como un viejito, polimicrobiana, cubrir anaerobios, los pacientes con HIV avanzado pueden tener neumonía, Streptoneumoniae, Haemophilus influenza, neumonocitis, tuberculosis, los adictos a drogas de uso parenteral, Staphylococcus aureus o anaerobios, los pacientes que están recibiendo tratamiento con corticoides y que hacen una neumonía, no olvidarse también del Staphylococcus aureus, del Aspergillus, de una legionela, no en nuestro país, pero bueno, pensar en los gérmenes diferentes que pueden estar dando una neumonía. Los pacientes que tienen comorbilidad, diabetes, hepatopatía crónica, insuficiencia renal crónica, pensar que también pueden tener, aparte del estáfilo y del hemófilus, los bacilos gram negativos, el uso reciente de antibióticos, el Streptococcus pneumoniae resistente a la ampicilina, que no lo vemos mucho en nuestro medio, pero sí en pacientes que usaron antibióticos previamente, o una pseudomona. Y para la exposición para la legionela, pacientes que han viajado o que han estado en contacto con en lugares muy refrigerados, a veces en los pacientes que utilizan un spa y van al spa a repetición, pueden tener una legionela. En nuestro medio es más raro, pero bueno, está descrito en esos pacientes. Esto más o menos es lo que estuvieron charlando con Maíllo, me imagino. Pero esta tabla les sirve a ustedes para saber que hay pacientes determinados, pacientes que tienen que utilizarse otros esquemas antibióticos y no los esquemas habituales. Ahí está el quid de la cuestión del manejo de la neumonía. ¿Qué paciente tenemos enfrente? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué época del año estamos viendo? ¿Hay mucha gripe? ¿Hay mucha influenza? ¿Hay COVID? ¿Es un etilista? ¿Está internado? ¿Es un HIV avanzado? ¿Utiliza drogas? ¿Utiliza corticoides? Todo eso me sirve a mí para tomar la mejor conducta. Bueno, ¿qué criterios y qué evaluamos en la guardia? La saturación de oxígeno por pulsioximetría, como siempre, la presión arterial sistólica del paciente, o la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Si tiene en la escala de Curve 65 una puntuación más alta de 2 o 2, y si tiene criterios de sepsis, el manejo va a ser diferente. Otros aspectos importantes: si esa neumonía le está descompensando una enfermedad de base, por ejemplo una diabetes, si el paciente es inmunodeprimido, si es una embarazada, como yo les dije, las embarazadas son consideradas como inmunodeprimidas durante el periodo de embarazo, si tiene factores de riesgo para patógenos resistentes, si sospechamos una neumonía por aspiración, si estuvo hospitalizado previamente, si no puede tomar medicación oral, a ese paciente lo vamos a internar por una cuestión social, o porque a lo mejor es un paciente que no tiene ni casa donde vivir, lo vamos a tener que internar, o si está con vómitos y no puede tolerar la medicación por boca, o si vemos en la radiografía de tórax
la complicación, tenemos el derrame, tenemos un absceso, o si viene tomando un tratamiento con antibióticos y no mejora a las 48, 72 horas. ¿Estamos? Habitualmente nosotros decimos que el paciente con neumonía que va a responder ya a las 48 horas de un buen tratamiento antibiótico instalado, va a tener una respuesta positiva favorable, y si ya es el tercer día que está recibiendo antibióticos en buena dosis y adecuados a su edad y a sus comorbilidades, y no responde, bueno, en ese caso entonces decidimos una internación, para poder manejarlo mejor y para que el paciente pueda empezar a responder un tratamiento parenteral. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O ya una En el buena? caso, en el caso de que sea un derrame pequeño, ¿se interna igual o no? O depende del tipo de paciente que tengamos. Lucía, preguntaste eso, ¿no es cierto, mi amor? Bueno, Sí. es una pregunta interesante porque es una situación a la que nos exponemos bastantes veces con los pacientes. Los derrames paraneumónicos bien chiquitos, que esos derrames chiquitos son imperceptibles en la placa de tórax, no los internamos, pero si vemos un derrame ya en la placa de tórax, ya tiene una magnitud como para verse en la placa de tórax, los internamos. ¿Podemos no hacer paracentesis? En el caso de que estemos seguros de que es poquito, que un ecopleura nos diga que tiene muy poquita cantidad de líquido, en ese caso no le hacemos paracentesis, pero no. En general la premisa es que ustedes tienen que llevarse, es que generalmente les hacemos punción pleural en los pacientes con un derrame paraneumónico. Puede ser que nos encontremos con que es un líquido, un exudado no complicado, entonces en ese caso no hay que ponerle tubo de drenaje, pero si tiene un líquido inflamatorio con una LDH alta, con unas proteínas altas, con un aspecto ligeramente turbio, pedimos la colocación de un tubo de drenaje para evacuarlo. ¿Estamos? Lucía, quédate con el concepto de que los pacientes con derrame pleural se internan, quédate con ese concepto, y que siempre hay que punzarlos. Son mínimas las posibilidades, las veces que no lo hacemos, ¿eh? ¿Estamos? Perfecto, Tenemos que tener un paciente muy colaborador que concurra a control, estamos, para poder decidir no lo vamos a internar. Son situaciones especiales. Bueno, la presentación de la neumonía, tenemos un cuadro típico, un síndrome típico de neumonía, como vemos acá, presentación aguda, fiebre alta, con escalofríos, tos productiva con expectoración purulenta o herrumbrosa, dolor pleurítico, rales crepitantes y soplo tubario, síndrome de consolidación en la auscultación, placa de tórax con condensación bien delimitada y homogénea con broncograma aéreo, que suele corresponder a esto, ¿a quién? Al Streptoneumoniae, al Haemophilus influenza o a la Moraxella catarrhalis. ¿Estamos? Esto es el síndrome típico de neumonía. Y un síndrome que no es tan típico es con un inicio subagudo e insidioso, lo que nos hacía el COVID, con predominio de síntomas extrapulmonares al principio, fiebre variable, artromialgia, cefalea, trastorno de estado de conciencia, vómitos, diarrea, aparece la tos seca o escasamente productiva, y una radiografía que puede ser multifocal. Antes nosotros hablábamos de neumonías atípicas, por ejemplo, una zoonosis, la citacosis, le decíamos que eran las neumonías atípicas, pero hoy por hoy no las dividimos así, pero decimos que no tiene un síndrome tipo neumónico típico. ¿Estamos? En nuestro medio tuvimos en varias épocas epidemia de leptospirosis, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes eran más chicos, no lo van a recordar, cuando tuvimos las inundaciones, tuvimos síndromes de este tipo por leptospirosis. ¿Y ustedes qué saben de la leptospirosis? ¿Qué estudiaron? ¿Qué escucharon? ¿Qué leyeron? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan de nada? ¿No leyeron nada? Los síndromes tipo leptospirosis, que vimos varias
bueno, desde que yo soy médica, hemos tenido inundaciones y también hemos tenido a lo mejor muchas lluvias, donde se formaron muchas zonas donde hubo agua, y ahí a lo mejor pasaban los animales, y a lo mejor los pacientes contaban de que trabajaban en esas zonas, limpiando el agua, sacando el agua, y hemos tenido epidemias de leptospirosis en Santa Fe. Pacientes que concurrían con fiebre al tipo. Puede ser que cuando fue la inundación del 2003 acá hubo como un rebrote de leptospirosis. Sí, lo vimos, lo viví yo era médica de terapia en ese momento. Llegaban pacientes con mucha fiebre, mucha cefalea, muy mal estado general, quizás ictericia, y un bloc neumónico en la placa radiológica que parecía una neumonía aguda de la comunidad, o no, un infiltrado tipo intersticial que después se consolidaba, y era leptospirosis. Le hacíamos un TR, que es un test para leptospirosis, que era positivo. Era una neumonía con grandes síntomas extrapulmonares. Algunos pacientes directamente entraban en insuficiencia respiratoria, en asistencia respiratoria mecánica, pacientes jóvenes que hacían cuadros neumónicos. Y esos pacientes tenían un inicio, a lo mejor empezó con cefalea unos días antes, empezó con dolores articulares, concurrió una guardia, le dieron antitérmicos, dijeron que era una gripe, y terminaban teniendo una neumonía. Entonces, preguntar bien el antecedente. Tuvimos también, en ese momento fueron pacientes que estaban en zonas de mucha inundación, pero también trabajadores de la municipalidad que estaban limpiando esas zonas, cayeron con neumonías y tuvimos una mortalidad en estos pacientes que no fue tan grave, porque lo pudimos detectar a tiempo, porque abrimos los ojos y dijimos, esto es una leptospirosis, estamos en época de epidemia de leptospirosis, ¿estamos? Y hay pacientes que tienen un compromiso mixto, que empiezan como típicos y atípicos juntos. Esto que les estoy comentando de los cuadros de leptospirosis podían entrar dentro de este grupo de pacientes, dentro del inicio de una neumonía de tipo mixto. Pero hay que tener en cuenta siempre los antecedentes del paciente, en qué trabaja, dónde estuvo los últimos días, porque así nos va a guiar al diagnóstico y a la conducta que vamos a tomar con ese paciente. Bueno, a ver la próxima. Uy, no la puedo pasar. A ver. Bueno, no puedo pasar. A ver, che. ¿Cómo hago? Me quedé acá, boyando. ¿Alguien que me ayude? ¿Por qué no podré pasar el PowerPoint? A ver. Profe, si tocas las flechitas del teclado. Sí, estoy tocando eso, no pasa nada. El clic derecho. ¿Escape pongo? ¿Escapar? No, el clic derecho. A ver, qué mal, qué papelón. Yo para hacer papelones vieron que soy mandada a hacer, ya lo habrán visto ustedes, ¿no? Quedó ahí. Le gustó acá esta. Buah. Profe, si tocas la pantalla con el mouse, clic izquierdo, digamos. Lo que pasa es que no tengo mouse, chicos, porque estoy, a ver acá, no. A ver, ahí estamos, ahí lo logré. Ahí está. Bueno, este cuadrito es una plomada, pero a ustedes les va a servir. Es, digamos, cómo calculamos los grupos de riesgo en neumonía, qué puntuación le ponemos, y fíjense que es todo, evaluamos a nuestro paciente. ¿Es mayor de 50 años, menor de 50 años, es mujer o varón? Sí, no. ¿Tiene alguno de estos antecedentes como neoplasias, como hepatopatía previa, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular o es una insuficiencia renal? Sí, no. Vamos calculando los riesgos para estratificar el paciente.
Encontramos en el examen físico trastorno de estado de conciencia, encontramos una presión sistólica menor de 70, una frecuencia cardíaca mayor de 125, una respiratoria mayor de 30, sí y no. Si no tiene nada de esto, está en el grupo 1, pero si tiene algo de esto, pasa al grupo 2, al grupo 5. ¿Estamos? Variables y características del paciente, le ponemos puntaje, si tiene comorbilidades, todos estos hallazgos en los signos vitales, y las pruebas de laboratorio que podemos hacer en la guardia, que es pedirle el pH arterial, qué uremia tiene el paciente, qué sodio tiene el paciente, qué glucemia tiene el paciente, cuál es su hematocrito, cuál es su PO2, y si existe o no derrame pleural. Todo esto no lo podemos a lo mejor hacer en el domicilio, pero sí podemos ir evaluando en el domicilio todo esto. Si tiene una neoplasia previa, una hepatopatía, qué nos cuenta la familia, cuáles son los signos vitales, y tenemos la posibilidad de hacerle saturación de oxígeno. Entonces lo derivamos a que ese paciente sea evaluado en un hospital donde se pueda hacer pruebas complementarias, aparte de la placa de tórax, qué pH arterial tiene, qué uremia, qué sodio, qué potasio, qué hematocrito. Entonces, los Profe, grupos... Sí. ¿por qué hay tanta variabilidad en lo que es el rango de la urea? Por ahí hay veces que dice 42, 65, 92. No, fíjense ustedes, la urea según el laboratorio habitual. Si está la urea elevada, si para ese laboratorio es hasta 0,40, que tenga 0,60 ya está elevado, ¿estamos? Porque muchas veces son pacientes que están deshidratados y no tienen una uremia muy, muy elevada. Pero si tiene 1 gramo de uremia, no se discute, tiene una falla renal, ¿estamos? Pero por eso por ahí hay tantas diferencias. Estamos por el laboratorio y porque a lo mejor tiene una creatinina normal y una uremia un poquito alta, porque está deshidratado el paciente, porque muchas veces tuvieron fiebre y se deshidratan los pacientes. Por eso la diferencia. ¿Se entiende? Sí, sí. A lo mejor ustedes lo internan en el piso, tiene 0,50, 0,60, 0,70 de uremia, le ponen una vía y ese paciente lo recupera. Fundamentalmente por eso. No es lo mismo un renal crónico que tiene una neumonía que un viejito que se deshidrató por la neumonía, y porque transpiró mucho, porque tuvo fiebre. ¿Estamos? Y no tomó líquido. Bueno, entonces, los grupos se van dividiendo, y la mortalidad va a depender de en qué grupo de riesgo están, ¿no es cierto? Esto ustedes tienen que saberlo porque así decidimos si lo internamos, si lo dejamos en el domicilio, o si lo mandamos al piso o lo metemos en terapia intensiva. Todo esto sale de evaluar bien y de poner el paciente en su grupo de riesgo. Criterios adicionales que no están en ese cuadro, pero sí la PO2 del paciente menor de 60, estamos hablando de un paciente que puede entrar en insuficiencia respiratoria, o que tiene menos de 90 de saturación. Si tenemos, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, es una comorbilidad descompensada seguramente, derrame pleural o una cavitación radiológica. Esos son criterios adicionales que nos hacen decir, bueno, sí hay que internarlo, esto no es una neumonía común y corriente. Afectación radiológica multilobar o bilateral, criterios de sepsis, la procalcitonina, que la usamos mucho para lo que es la inflamación, podemos pedírsela, las situaciones o factores que impiden un correcto tratamiento domiciliario, por ejemplo, como dijimos ante el que vomita, que tiene problemas sociales, que depende, por ejemplo, de un cuidador que tenga o no en su casa, o que tenga un trastorno psiquiátrico, o es un etilista, y la falta de respuesta al tratamiento antibiótico establecido, después de 72 horas de iniciar un tratamiento, que siga, por ejemplo, con fiebre o que tenga empeoramiento radiológico. Bueno, acá está el CURB 65, que lo deben haber visto en la clase del doctor Maillo, importantísimo para la decisión de terapia intensiva, de hospitalización, estamos, cuidados especiales o planta. Confusión, desorientación, tiempo y espacio, la uremia plasmática, estamos mayor de 44, la frecuencia respiratoria mayor de 30, la presión sistólica
menos de 90 o menos de 60 la diastólica y la edad mayor de 65 años. ¿Estamos? ¿Qué es una neumonía grave? Neumonía aguda en la comunidad grave. Son casos de neumonía que ustedes ya saben que tiene una predisposición a tener una peor evolución clínica, porque tienen inestabilidad hemodinámica, o porque requieren, por ejemplo, la oxigenoterapia, o requieren de cuidados intensivos. Esos pacientes tienen más posibilidades de fallecer, y a eso le llamamos neumonía aguda grave. Tienen, por ejemplo, más de un lóbulo comprometido, tienen inestabilidad hemodinámica, necesitamos darle a lo mejor oxígeno con ventilación no invasiva o con ventilación invasiva, y que únicamente lo podemos tratar en terapia intensiva porque tiene mayor riesgo de fallecer. Bueno, los tratamientos antibióticos ustedes ya lo vieron con el doctor Maillo seguramente. Recuerden que los vamos a enfocar según nuestra clasificación de severidad de neumonía. Recuerden que hay situaciones especiales, que son los pacientes que tienen antecedentes previos de infección por estafilococo o pseudomonas, y fíjense los factores de riesgo para patógenos no habituales. No se olviden de esto. Pacientes con boca fea, pensar en anaerobios y enterobacterias, mala higiene, boca séptica, enfermedad periodontal, aspiración de contenido gástrico, por ejemplo, vómito, reflujo, disfagia, problemas en la deglución, deterioro funcional, demencia, ACV previo, situaciones de disminución del estado de conciencia, imágenes radiológicas compatibles con lesiones necrotizantes o abscesos, el etilismo. En esos casos pensamos en patógenos menos habituales. La pseudomona, ¿en qué lo pensamos? En pacientes EPOC graves que estuvieron hospitalizados o que recibieron antibióticos en el último año, los bronquiectásicos que ya tienen colonización con pseudomonas, los pacientes que tuvieron una sonda de alimentación enteral, o los pacientes con HIV con bajo CD4, los trasplantados, los neutropénicos o los fibrósicos quísticos. Enterobacterias portadoras de beta-lactamasas, los pacientes que están en hemodiálisis, los diabéticos, los que tienen sondas urinarias permanentes, infecciones urinarias a repetición, los que viven en los geriátricos, o los que estuvieron internados recientemente o con antibióticos previamente. Estafilococo meticilino resistente, ¿en quién pensamos en ellos? Existen en nuestro medio, en el área sanitaria, alrededor de un 10% de pacientes que tienen un estafilococo aureus resistente a la meticilina, y son los pacientes que tienen, por ejemplo, úlceras de decúbito, que están colonizados previamente con estafilococo, sobreinfección, por ejemplo, del virus de la influenza en una epidemia de la gripe, y los que viven en los geriátricos. Acá tenemos un paciente con una neumonía extensa de mitones derecho, en un paciente hospitalizado. Fíjense, este viejito tiene un marcapaso, entonces este paciente ¿a dónde va a ir? Va a ir a una terapia intensiva, a ser tratado en una terapia intensiva. Acá tenemos un paciente que tiene, fíjense, un compromiso bilateral, y acá en el lado derecho, fíjense que tiene un nivel, puede tener un nivel hidroaéreo. Este paciente también va a una terapia intensiva. Acá tenemos una neumonía, que es en un solo lóbulo, el lóbulo superior derecho. En teoría este paciente va a tener una mejor evolución. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno chicos, un repaso nuevamente de neumonías, porque creo que se lo merece la situación, porque toman mucho en el examen final, porque los casos del examen final siempre puede tocar algún caso con una neumonía, con una infección respiratoria. ¿Quieren hacerme alguna otra pregunta? No sé si pudieron sacar algunas fotos, si es repetición de la clase del doctor Maillo, si les sirvió. Sí, profe, sirvió. ¿Sirvió o se durmieron más? Quizás que se durmieron. Bueno, no me ¿Cuándo gusta que